Soy Amanda, tengo 32 años y toda mi vida cambió en la cena de jubilación de mi padre, la primavera pasada. El salón del banquete brillaba con éxito mientras mi padre, Richard, levantaba su copa de cristal. Mis verdaderos hijos son los que me hicieron sentir orgulloso, anunció entre aplausos. Luego, sus fríos ojos me encontraron al otro lado de la sala. Puedes irte, dijo lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. La humillación me quemó por dentro, mientras me levantaba temblorosa, pero entonces mi esposo, Scott, también se levantó. Lo que ocurrió después redefinió la familia para mí para siempre. Antes de continuar con esta historia, dime desde dónde me estás mirando y presiona el botón de suscribirte. El momento en que mi esposo se levantó esa noche lo cambió todo y te prometo que querrás saber cómo termina. Crecí en Brooklyn, un suburbio acomodado de Boston, donde el éxito no se celebraba, sino que se esperaba. Nuestra casa de estilo colonial, con su césped perfectamente cuidado, parecía sacada de una postal. Por dentro, la historia era diferente. Mi padre, Richard Harrington, no solo era un ejecutivo bancario, sino un hombre que medía el amor, los logros y las decepciones. Mi madre, Elaine, era hermosa, callada y, en última instancia, impotente ante la presencia dominante de mi padre. De vez en cuando, susurraba consuelo después de sus arrebatos, pero nunca lo desafiaba abiertamente. La perdí a causa de cáncer de mama cuando tenía 20 años, y con ella se fue el único amortiguador entre las expectativas de mi padre y mi realidad. Mis hermanos eran todo lo que yo no era. Jason, varios años mayor, siguió a nuestro padre en las finanzas, graduándose de Wharton y ascendiendo rápidamente en una prestigiosa firma de inversiones. Kimberly, 2 años mayor que yo, se convirtió en cirujana cardíaca, coleccionando elogios como algunas personas coleccionan sellos. Ellos eran los hijos dorados, los portadores del estandarte, los que hacían que nuestro apellido significara algo, como decía mi padre. Y luego estaba yo. Desde niña, me sentía atraída por los libros y el arte, buscando escape en las historias cuando la vida real se volvía demasiado dura. Aún recuerdo estar sentada en nuestro brillante piano de cola negro durante mi recital de cumpleaños número 12. Los amigos de la familia llenaban nuestra sala de estar y yo tocaba Claire de Lune de Debussy. Mis dedos temblaban sobre las teclas y, a la mitad, toqué una nota equivocada, solo una. Mi padre se levantó abruptamente, se ajustó la corbata y salió de la habitación. La sala se quedó en silencio, salvo por el sonido de la puerta principal, cerrándose. Terminé la pieza con las lágrimas, nublando mi visión. Pero la terminé. Ese momento definió nuestra relación. Un solo error fue suficiente para ser considerada no digna. La universidad trajo una libertad temporal. Estudié literatura en Emest a pesar de la insistencia de mi padre porque fuera a la escuela de negocios. Estás tirando tu vida a la basura con cuentos de hadas, dijo cuando le mostré mi carta de aceptación. Aún así, fui financiando mi educación con becas y trabajos a medio tiempo, ya que él se negó a pagar por un título inútil. Esos años me enseñaron independencia, pero profundizaron mis luchas con la ansiedad y la autoestima. Había logrado algo de lo que me sentía orgullosa. Solo para escuchar la voz de mi padre en mi cabeza preguntando por qué no era más, salí con algunos chicos. Pero las relaciones nunca duraban. O elegía hombres que reforzaban las críticas de mi padre o apartaba a los buenos antes de que pudieran descubrir que no era suficiente. Todo cambió hace 3 años en una pequeña librería en Cambridge. Estaba hojeando la sección de literatura clásica cuando alcancé la última copia de una rara edición de Jane Eyre exactamente al mismo tiempo que otra persona. Levanté la vista y encontré a Scott Taylor con ojos amables y una sonrisa cálida que hizo que algo dentro de mí se calmara por primera vez. Tómala tú, insistió. Cualquiera que busque a Bronte se la merece más que yo. Terminamos hablando durante horas en la cafetería de al lado. Scott era ingeniero de software y amaba la literatura casi tanto como yo. Me escuchaba cuando hablaba, me escuchaba de verdad, sin mirar su reloj ni preparar su próximo argumento. Cuando le mencioné mi sueño de comenzar una pequeña editorial para autores poco reconocidos, no se rió ni lo llamó impráctico. En su lugar, hizo preguntas reflexivas sobre mi plan de negocios. 6 meses después, con el aliento y la ayuda de Scott con las proyecciones financieras, lancé Lighthouse Press. Nos especializamos en ficción literaria de voces diversas, comenzando con solo 2 títulos. Nuestro primer año, al segundo, uno de nuestros libros había ganado un premio Regent y habíamos expandido a 6 títulos anuales. No me estaba haciendo rica, pero me llenaba de orgullo. Scott y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en la Biblioteca Pública de Boston. Mi padre no asistió, alegando una importante reunión de negocios en Chicago. Jason envió un costoso, pero impersa regalo.
Solo Kimberly representó a mi familia y se fue inmediatamente después de la ceremonia a una conferencia. No te merecen. Susurró Scott mientras bailábamos en nuestra recepción, rodeados de amigos y su amorosa familia, en lugar de la mía. No había hablado más de unas pocas palabras con mi padre en casi 2 años cuando llegó la invitación para su cena de jubilación. Después de 40 años en First Atlantic Bank, Richard Harrington dejaba su puesto como vicepresidente ejecutivo y habría una celebración formal en Hawthorne. El restaurante más exclusivo de Boston. No tenemos que ir, dijo Scott, observando mis manos temblar mientras leía la tarjeta de color crema. Tal vez sea su manera de acercarse, dije, aunque no lo creía, tal vez las cosas sean diferentes ahora que se jubila. La noche de la cena, me paré frente al espejo de nuestro dormitorio con un vestido azul marino que había costado más de lo que usualmente gastaba. Mi cabello estaba profesionalmente peinado y mi maquillaje cuidadosamente aplicado para esconder las sombras bajo mis ojos debido a una semana de insomnio inducido por el estrés. Te ves hermosa, dijo Scott, ajustando su corbata en el espejo junto a mí. Siento que voy a vomitar. Admití. Un ataque de pánico me golpeó justo cuando estábamos a punto de salir. Scott se sentó conmigo al borde de nuestra cama, guiándome a través de los ejercicios de respiración que mi terapeuta me había enseñado. Su mano trazaba círculos lentos sobre mi espalda mientras mi respiración se normalizaba gradualmente. ¿Aún podemos cancelar?, me recordó. No, dije, reaplicándome el lápiz labial con manos temblorosas. Necesito hacerlo, necesito intentarlo. Una vez más. Mientras conducíamos hacia el centro, Scott estiró la mano y apretó la mía. Recuerda, pase lo que pase esta noche, tienes personas que te aman por quien eres. Asentí, deseando poder creerle, pero las décadas de amor condicional me habían enseñado lo contrario. En el fondo, aún pensaba que necesitaba ganar el derecho de ser amada. Y esta noche era una oportunidad más para finalmente hacer sentir orgulloso a mi padre. El Hawthorne se alzaba como un faro contra el horizonte de Boston, su fachada histórica, iluminada contra la oscura tarde primaveral. Scott entregó nuestro auto al valet, un joven de uniforme rojo impecable que abrió mi puerta con elegancia práctica, mientras nos acercábamos a la entrada. Mis tacones resonaban contra el camino, de adoquines como una cuenta regresiva. Recuerda respirar, susurró Scott. Su mano firme en la parte baja de mi espalda. La maestra nos dirigió a la sala privada, donde ya se celebraba la fiesta de jubilación de mi padre. Candelabros de cristal lanzaban un resplandor dorado. Sobre la multitud de unas 70 personas, la mayoría vestidas de forma formal con copas de champán en mano. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en un rincón, casi ahogado por las risas y conversaciones educadas de la élite bancaria de Boston. Vi a Jason de inmediato, dominando la escena cerca de la barra. A sus 36 años, mi hermano había crecido, para parecerse a nuestro padre, con su traje a medida y postura confiada. Estaba rodeado de colegas admiradores, sus gemelos de oro captando la luz mientras gesticulaba contando alguna historia que hacía reír a su audiencia con aprecio. Amanda, dijo cuando nos vio, su sonrisa no llegando a sus ojos. No pensé, ¿qué llegarías? Le ofreció a Scott un breve apretón de manos antes de volver a dirigirse al grupo. Esta es mi hermana pequeña y su esposo. Amanda hace algo con libros, ¿no? Dijo, antes de que pudiera responder, continuó Scott, estos son algunos colegas de Blackstone Investment. Acabamos de cerrar la fusión Reynolds la semana pasada. La conversación volvió inmediatamente a las finanzas, con Jason sin molestarse en incluirnos. Scott me dio un suave apretón de mano mientras nos excusábamos. Encontramos a Kimberly, cerca de la mesa de la orden, elegante con un vestido rojo que probablemente costaba más que mi renta mensual. Estaba mostrando un enorme anillo de compromiso a 2 mujeres. No reconocí a June, que estaba hablando de su boda en el plaza. Ella decía que Thomas quería en la Toscana. Pero le dije que la humedad sería terrible para las fotos. Me vio y se detuvo brevemente. Amanda, viniste, dijo, sus ojos recorriendo mi vestido con una evaluación sutil. El azul marino es tan confiable. Nos presentó a Scott y a mí a su prometido. Thomas, un neurocirujano con dientes perfectos y un acento de Harvard. La conversación giró en torno a su boda próxima y a una reciente conferencia médica en Suida. Antes de que Kimberly se excusara para saludar a invitados más importantes, tus hermanos son exactamente como se anuncian, murmuró Scott mientras nos alejábamos. Estaba alcanzando una copa de champán de un camarero que pasaba cuando sentí una mano huesuda en mi brazo. Tía Patricia, la hermana de mi padre, me abrazó rígidamente, su perfume caro y su juicio flotando en el aire. Amanda, querida, dijo, dándome un beso en el aire cerca de la mejilla. Te ves saludable. La ligera pausa dijo mucho, la tía. Patricia siempre había estado del lado de mi padre, reforzando sus estándares como razonables en lugar de castigadores.
Se inclinó más cerca, bajando la voz. Intenta hacerlo sentir orgulloso esta noche, es importante para él, especialmente, con todos sus colegas aquí. Antes de que pudiera responder, ya se estaba moviendo hacia Kimberly, exclamando sobre el anillo de compromiso. El salón del banquete era una exhibición de riqueza y poder. Jarrones de cristal sostenían arreglos de rosas blancas y hortensias en cada mesa. El bar ofrecía licores de alta gama y vinos vintage. El personal de servicio circulaba con bandejas de delicias, caviar sobre bellinis, vieiras selladas, pequeños quiches. A mi alrededor, las conversaciones giraban en torno a carteras de acciones, casas de vacaciones y escuelas privadas. Finalmente, vi a mi padre al otro lado de la sala, atrayendo la atención en un círculo de hombres distinguidos. A los 65 años, Richard Harrington seguía siendo imponente, su cabello plateado y sus rasgos patricios lo marcaban como alguien acostumbrado al respeto. Se rió de algo que uno de los hombres dijo y por un momento vi una calidez que rara vez había experimentado dirigida hacia mí. Scott percibió mi duda. ¿Quieres que te acompañe a saludarlo? Negué con la cabeza. Debería hacerlo sola. Respiré profundamente y me acerqué a mi padre. Me vio venir, pero continuó su conversación hasta que estuve de pie incómoda al borde del círculo. Finalmente, durante una pausa, me reconoció Amanda. «Lo lograste», dijo, con un tono que sugería sorpresa más que placer. «Felicidades por tu jubilación», dije, ofreciendo la bolsa con el regalo que Scott me había ayudado a elegir. Una pluma fuente cara, gracias, aceptó sin mirar dentro. «Caballeros. Mi hija menor Amanda está en la industria editorial. Soy dueña de una pequeña editorial», añadí. «Acabamos de tener un autor que fue preseleccionado para el Massachusetts Book Award». La expresión de mi padre no cambió. Amanda siempre tenía la cabeza en las nubes, jugando con libros. Mientras sus hermanos tenían carreras reales, los hombres rieron cortésmente. «Hablando de Jason, acaba de cerrar un trato de $40 millones, y Kimberly está comprometida con el Dr. Thomas Whitfield, residente principal en Mes General». El mensaje era claro, sus logros valían la pena mencionar, los míos no. «Fue un placer verte», dije en voz baja, retirándome antes de que las lágrimas que me picaban los ojos pudieran caer. Scott me estaba esperando con una copa de vino fresca, que acepté con gratitud. «¿Tan mal?», preguntó, mientras tomaba un gran sorbo. La hora del cóctel continuó a nuestro alrededor. Observé cómo mi padre se movía por la sala como un rey, recibiendo felicitaciones y rememorando su ilustre carrera con cada persona que saludaba cálidamente. El contraste con su frialdad hacia mí se hizo más pronunciado. Cuando llegó la hora de sentarse a la cena, descubrí que nos habían colocado en una mesa alejada de la principal, donde mi padre, Jason, Kimberly y otros VIPs se sentarían. Nuestros compañeros de mesa eran familiares distantes y colegas junior que parecían igualmente decepcionados con su ubicación. «Soy Scott Taylor, el esposo de Amanda», se presentó Scott alegremente, sin verse afectado por la política de asignación de asientos. «¿Eres la hija de Richard?», preguntó una mujer mayor frente a nosotros. «La que no es doctora ni banquera». Asentí, forzando una sonrisa. «Tengo una editorial, qué bien», respondió. Lo dijo con el mismo tono que se usaría para dirigirse a un dibujo infantil hecho con crayones. Un negocio aficionado. Durante toda la cena de 3 platos, observé a mi padre en la mesa principal, riendo y participando con los que lo rodeaban. De vez en cuando, ponía una mano orgullosa sobre el hombro de Jason o sonreía ante algo que Kimberly decía. Era un lado de él que había visto dirigido a mis hermanos, pero nunca hacia mí. Scott apretó mi mano bajo la mesa, su apoyo silencioso, siendo lo único que me mantenía allí, evitando que me levantara y me fuera. El cordero estaba perfectamente cocinado, el vino excepcional, pero todo sabía a ceniza en mi boca. Después de que sirvieron el postre, comenzaron los discursos formales. El CEO del banco habló sobre las contribuciones de mi padre, su visión, su liderazgo. Un colega de toda la vida compartió anécdotas humorísticas sobre sus primeros días en las finanzas. Jason dio un discurso pulido sobre el legado profesional de nuestro padre, logrando hacerlo principalmente sobre sí mismo en el proceso. Y luego llegó el turno de mi padre. La sala se silenció mientras Richard Harrington se levantaba y se acercaba al micrófono, dominando el espacio con facilidad profesional. Mi corazón latió más rápido, esperando contra toda esperanza que, este momento, esta reflexión pública sobre su vida y carrera, incluyera algún pequeño reconocimiento hacia mí. «Gracias a todos por venir esta noche», comenzó mi padre, su voz llevándose sin esfuerzo por todo el salón del banquete. Al mirar esta sala, no veo solo colegas, sino amigos que han sido parte de un viaje que abarca 4 décadas en First Atlantic Bank. Habló elocuentemente sobre los cambios que había presenciado en la industria bancaria,
sobre los desafíos superados y los éxitos alcanzados. Agradeció a los mentores que lo habían guiado y reconoció a aquellos a quienes él mismo había mentoreado. La multitud estaba cautivada, yo incluida. Esta versión reflexiva, casi cálida, de Richard Harrington me resultaba extraña. Todo esto no habría sido posible, continuó, bajando un poco la voz, sin el apoyo de mi difunta esposa. Elaine, mi respiración se detuvo. Rara vez mencionaba a mi madre desde su muerte. Elaine entendió los sacrificios necesarios para el éxito, dijo, con una ligera fisura en su voz. Ella fue mi base durante los difíciles primeros años y desearía que pudiera estar aquí esta noche para ver lo que su apoyo ayudó a construir. Sentí las lágrimas formándose. Esta era la mayor emoción que había visto de mi padre en años. Tal vez la jubilación lo había suavizado, había abierto algo que llevaba mucho tiempo cerrado dentro de él. A mi alrededor, las personas se secaban los ojos. La mano de Scott encontró la mía bajo la mesa. Mi padre aclaró su garganta, recuperando la compostura. Pero el verdadero legado de un hombre no se mide en dólares ni en tratos. Se mide en lo que deja atrás, en quien lleva adelante sus valores y visión. Mi corazón se elevó. ¿Era este el momento en que finalmente me vería, reconocería mi camino diferente pero válido? He sido bendecido en ese sentido, continuó, señalando hacia la mesa principal. Jason ha superado todas las expectativas, convirtiéndose no solo en un banquero de inversiones, sino en un verdadero innovador financiero. Solo la fusión Reynolds sería lo suficientemente importante para definir una carrera, pero para él, es solo otro logro en un portafolio de excelencia. Jason asintió, aceptando los elogios como algo que le correspondía. Kimberly, la voz de mi padre, se hinchó de orgullo. Salvando vidas a diario como una de las principales cirujanas de Boston. El mes pasado, realizó un procedimiento innovador que fue destacado en revistas médicas. Inteligencia, disciplina, precisión, todo lo que intenté inculcar. Kimberly sonrió ligeramente. Su anillo de compromiso captando la luz mientras tocaba, su cabello perfectamente peinado. Mi padre levantó su copa más alto, así que esta noche, mientras cierro un capítulo de mi vida, miro con satisfacción lo que más importa. Mis verdaderos hijos son los que me hicieron sentir orgulloso. La sala estalló en aplausos. La gente se volvió para sonreírle a Jason y Kimberly, quienes aceptaron la atención con gracia practicada. Yo me quedé congelada. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Mis verdaderos hijos, como si yo no fuera su hija en absoluto. Como si no existiera o no debería existir. Pero lo peor estaba por venir, cuando los aplausos fueron disminuyendo. La mirada de mi padre recorrió la sala y aterrizó directamente en mí. La temperatura pareció bajar cuando nuestros ojos se cruzaron a través de la distancia. «Puedes irte», dijo. Lo dijo, su voz perfectamente audible en la ahora silenciosa sala. Al principio, algunos invitados se veían confundidos, sin entender a quién se dirigía. Luego, las cabezas comenzaron a girar hacia mí y murmullos recorrieron la multitud, a medida que la realización se apoderaba de ellos. Mi padre acababa de desheredarme públicamente. Mi pecho se contrajo con dolor. La elegante sala se desdibujó por los bordes. Mi visión se hizo más estrecha. La sangre me subió a los oídos, ahogando todo excepto la fría mirada de mi padre y esas 3 devastadoras palabras. A través de la sala, la mano de Patricia se cubrió la boca, sus ojos abiertos por el shock. Al parecer, ni ella había esperado este nivel de crueldad. Kimberly estudió su manicura, negándose a mirar hacia arriba. Jason llevaba una ligera sonrisa, como si nuestro padre hubiera dicho un remate particularmente ingenioso. El silencio se extendió, volviéndose insoportable. Docenas de ojos se clavaron en mí, siendo testigos de mi humillación. Mis piernas se sentían débiles mientras lentamente empujaba mi silla hacia atrás y me levantaba, temblando. El sonido de la silla, arrastrándose contra el suelo, sonó anormalmente fuerte en la sala enmudecida. La vergüenza me quemó por dentro como ácido. Esto no era solo otra decepción privada, era un rechazo público. Una declaración de que no era digna ni de estar presente. Toda mi vida había tratado de ganarla. Aprobación de mi padre y, en un solo momento, él me dejó claro que nunca lo lograría. Agarré el borde de la mesa, estudiándome a mí misma, luchando desesperadamente contra el impulso de correr o echarme a llorar. No le daría la satisfacción de desmoronarme. Sí tenía que irme. Lo haría con la dignidad que pudiera reunir. Y, luego vino el sonido que cambió todo, el roce de otra silla a mi lado. Scott se levantó, su movimiento deliberado y tranquilo. Su rostro, cuando lo miré a través de mi confusión de humillación, mostraba no vergüenza, sino una furia silenciosa. Un murmullo confundido se extendió por la sala. La expresión de mi padre se oscureció, su mandíbula tensa ante este desarrollo inesperado. No había anticipado resistencia a su decreto, ciertamente no de parte de mi esposo.
a quien siempre había visto como una adición irrelevante a una rama ya decepcionante del árbol familiar. Siéntate, ordenó mi padre, dirigiéndose directamente a Scott por primera vez esa noche. Esto no te concierne. Pero Scott no se sentó. En cambio, se enderezó por completo. Con los hombros hacia atrás, su mirada fija en la de mi padre. A través de la sala, la tensión era palpable, eléctrica. Nadie se movió, nadie habló. Y luego Scott hizo algo que dividiría mi vida para siempre. En antes y después, Scott alcanzó su copa de agua y cuchara con una calma deliberada. El suave pin del metal contra el cristal cortó el incómodo silencio, atrayendo todas las miradas. En la sala, la señal universal para llamar la atención antes de un brindis. El rostro de mi padre se enrojeció de ira ante esta violación del protocolo. Esa era su noche, su momento, su cuidadosamente orquestada demostración de poder. Scott acababa de desafiarlo de la manera más civilizada. Pero inconfundible. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió mi padre, pero su voz había perdido algo. De su autoridad, Scott lo ignoró, esperando hasta que la sala quedara completamente en silencio. Cada invitado congelado en anticipación de este giro inesperado. Su mano estaba firme cuando dejó la cuchara, su expresión compuesta pero decidida. Nunca antes había visto este lado de él, esta fuerza tranquila e inamovible. Me gustaría hacer un brindis, comenzó Scott. Su voz clara y llevando hacia la mujer que Richard Harrington no había sabido ver. Un suspiro recorrió la multitud. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. A mi lado, una mujer mayor susurró. Dios mío, a su acompañante. Para los que no me conocen, soy Scott Taylor, el esposo de Amanda, y cómo Richard ha compartido su perspectiva esta noche. Me gustaría compartir la verdad sobre la hija a la que acaba de decir que se vaya. Mi padre dio un paso al frente. Eso es suficiente, la seguridad los escoltará afuera. Por supuesto, respondió Scott de manera uniforme, pero me pregunto cómo lo informaría a The Boston Globe sobre cómo Richard Harrington hizo que su propia hija y yerno fueran sacados a la fuerza de su fiesta de jubilación. Estoy seguro de que sus colegas bancarios lo encontrarían fascinante. Mi padre se quedó helado, su mirada recorrió la sala, buscando a sus pares profesionales. Su reputación siempre había sido lo más importante. Scott había encontrado la única palanca que funcionaría. Hace 3 años. Continuó Scott. Amanda fundó Lighthouse Press con sus propios ahorros y un pequeño préstamo para negocios, que calificó sin ninguna conexión familiar. El año pasado publicaron Salt and Stone, que no solo fue preseleccionado para el Massachusetts Book Award, sino que también acaba de ser opción para una adaptación cinematográfica. Los murmullos de interés recorrieron la multitud. Esta era una noticia incluso para mí. Scott debe haber recibido la llamada hoy y estuvo esperando para sorprenderme. Lo que Richard no mencionó es que la editorial de Amanda ha proporcionado una plataforma para voces que los grandes editores pasaron por alto, incluidos veteranos, inmigrantes y, sí, personas que crecieron en hogares emocionalmente abusivos. Los programas de alfabetización de Scott nunca vacilaron frente a mi padre. Su programa ha puesto libros en las manos de más de 3.000 niños desfavorecidos en los vecindarios más pobres de Boston. Sentí una desconexión surrealista. Como si estuviera viendo una escena en una película, en lugar de ver mi propia vida. Desarrollarse. Scott estaba defendiendo públicamente mis logros, catalogando logros que mi padre había descartado o nunca se molestó en aprender. Mientras Jason arrasaba en Wall Street y Kimberly avanzaba en su carrera médica, fue Amanda quien tomó una licencia de la universidad para cuidar a su madre durante el tratamiento contra el cáncer. Amanda, quien se sentó al lado de la cama de Elaine leyendo sus poemas favoritos cuando ella estaba demasiado débil para sostener un libro. Mi garganta se apretó ante el recuerdo. Esas horas tranquilas con mi madre habían sido sagradas, dolorosas, preciosas. Lo que Richard no sabe, continuó Scott, su voz tomando un tono más marcado, es que el pago inicial para el primer apartamento de Jason en Nueva York vino del fondo universitario de Amanda. Ella se lo dio cuando su crédito fue destruido después de ese problema con el juego que se esforzó tanto en ocultarle a papá. El rostro de Jason perdió color. Ese había sido nuestro secreto. Un raro momento de verdadera conexión entre hermanos. Cuando él vino a mí, desesperado y avergonzado, lo ayudé porque, a pesar de todo, era mi hermano. Nunca esperé nada a cambio, ciertamente no que él me defendiera contra nuestro padre. Durante 32 años, Richard, le has dicho a Amanda que no era suficiente, demasiado sensible, demasiado artística, demasiado diferente del camino que tú le prescribiste. Le has retenido afecto. Has convertido tu aprobación en un arma y esta noche intentaste humillarla frente a todos los que te importan. Scott miró alrededor de la sala, dirigiéndose ahora directamente a los invitados. Pero esto es lo que deberían saber sobre la familia. La verdadera familia no requiere evaluaciones de desempeño. La verdadera familia no mide el amor, ni los logros.
La verdadera familia te ve, te apoya y está contigo, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil, mi padre encontró su voz. No tienes derecho a hablar de esta manera frente a mis colegas y amigos. No sabes nada sobre nuestra familia. Sé lo suficiente, respondió Scott. Sé que un hombre que rechaza públicamente a su hija en su cena de jubilación no está celebrando un legado. Está revelando su bancarrota. La sala estaba tan silenciosa que pude oír el hielo moviéndose en los vasos de agua. Nadie se movió. Nadie parecía respirar. Scott se volvió hacia mí, luego sus ojos se suavizaron. Amanda es la persona más fuerte que conozco, no porque haya cumplido con los estándares imposibles de su padre, sino porque sobrevivió a ellos y se convirtió en ella misma de todos modos. Levantó su copa de agua una última vez, mirando de nuevo a mi padre. Así que gracias, Richard Harrington, por mostrarnos exactamente el tipo de padre que nunca seremos. Con eso. Scott dejó la copa y tomó suavemente mi mano. El calor de sus dedos alrededor de los míos me ancló mientras la sala giraba con sorpresa, vergüenza y algo más que aún no podía identificar. Juntos caminamos hacia la salida. Nuestros pasos resonando en el suelo de mármol. Nadie intentó detenernos. Nadie habló. El aire colectivo contenido de los 70 invitados atónitos creó un silencio tan completo que parecía tener peso físico a medida que nos acercábamos a las puertas. Mi padre volvió a encontrar su voz. Si sales ahora, no vuelvas nunca, gritó, la desesperación infiltrándose en su ira. Estás cortada, ¿me entiendes? Ambos no desaceleramos, no nos detuvimos. La mano de Scott permaneció firme en la mía mientras pasábamos por la última mesa antes de la salida. Un hombre mayor, que reconocí como uno de los colegas de más larga duración de mi padre, me miró. Casi imperceptiblemente asintió, un pequeño gesto de respeto o tal vez solidaridad. Fue la primera vez que alguien del mundo de mi padre me reconoció como algo más que una decepción. Las puertas se cerraron detrás de nosotros, amortiguando la explosión de conversación que estalló a nuestro paso. El veley, al haber escuchado la conmoción, evitó el contacto visual mientras se apresuraba a recuperar nuestro coche. El aire nocturno golpeó mi rostro, sonrojado como una bendición, fresco y limpio. Después de la sofocante tensión del salón del banquete, Scott abrió la puerta del coche para mí y luego caminó hacia el lado del conductor. Ninguno de los dos habló hasta que nos alejamos de Hawthorne, la elegante fachada desvaneciéndose en el espejo retrovisor como el escenario de una pesadilla particularmente vívida. ¿Estás bien? Scott finalmente preguntó, su voz suave en la oscuridad del coche. No, respondí honestamente, estaba destrozada, humillada y extrañamente, imposiblemente aliviada. Algo que había estado envuelto con fuerza dentro de mí. Durante décadas finalmente se rompió, dejándome vulnerable, pero de alguna manera más ligera. No sé, respondí sinceramente, pero creo que tal vez lo estaré, eventualmente. Scott volvió a tomar mi mano y condujimos en silencio, dejando atrás los restos de expectativas y pretensiones, dirigiéndonos hacia algo que aún no sabía cómo nombrar, pero que desesperadamente quería descubrir. La represa emocional se rompió tan pronto como entramos en nuestro departamento. Me desplomé en el sofá, sollozos violentos atravesándome, mientras 3 décadas de dolor reprimido estallaban de una vez. Scott me sostuvo sin hablar, su camisa empapándose con mis lágrimas. Sus brazos firmes alrededor de mis hombros temblorosos. Lo siento, jadeé entre sollozos, lo siento tanto que tuviste que hacer eso, lo siento tanto. No lo siento, dijo Scott con firmeza. He querido decirle esas cosas a tu padre durante 3 años. Él nunca nos perdonará, la idea trajo lágrimas frescas. A pesar de todo, alguna parte infantil de mí nunca dejó de esperar una reconciliación, por el padre que necesitaba en lugar del que tenía. Eso es su pérdida, dijo Scott, y, honestamente Amanda, su perdón no vale la pena. Nos quedamos despiertos hasta las 3 de la mañana, hablando sobre lo que había sucedido. El shock inicial dio paso a una mezcla compleja de emociones. Tristeza por la relación que nunca tendría con mi padre, rabia por su crueldad, miedo por las repercusiones familiares y, debajo de todo, un sentido tímido de liberación. ¿Crees que me pasé?, preguntó Scott cuando finalmente nos preparamos para dormir, la primera insinuación de incertidumbre en su voz. Te defendiste por mí cuando nadie más lo ha hecho, dije, incluyéndome a mí. El sueño llegó en ráfagas interrumpidas por el teléfono. Mi padre llamó 7 veces, entre la medianoche y el amanecer, dejando mensajes de voz cada vez más enojados, exigiendo disculpas y amenazando con consecuencias. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. La pantalla de mi teléfono iluminaba la oscuridad de nuestro dormitorio como un rayo lejano. Por la mañana, llegó un mensaje de texto de Kimberly: siempre tienes que hacer todo sobre ti. La jubilación de papá se suponía que era su noche. Tú y Scott arruinaron todo, como siempre. Miré el mensaje, dándome cuenta de cuán diferente veíamos el mismo evento.
en su realidad. Yo era la villana que había robado el protagonismo de nuestro padre, no la víctima de su rechazo público. El giro llegó a las 10:17 am, cuando Jason llamó. Casi no contestó, esperando más acusaciones, pero algo me hizo contestar. Esa fue toda una escena anoche, dijo, su tono inexpresivo. No lo planeé. Respondí rígidamente en una pausa. Lo sé. Otra pausa. ¿Es cierto lo que Scott dijo sobre el dinero del apartamento? Sí. ¿Por qué nunca me lo echaste en cara todos estos años, incluso cuando no fui nada solidario? Porque no fue por eso que te ayudé, respondí simplemente. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, Jason habló de nuevo, su voz diferente. De alguna manera más pequeña. Nunca te agradecí como debía por eso, y debería haberlo hecho, no importa ahora. Tal vez sí, aclaró. Escucha. Lo que papá hizo anoche no estuvo bien. Nunca lo había visto así. No fue una disculpa. Pero fue lo más cercano a la solidaridad que Jason había ofrecido en años. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono sin saber qué hacer con ese giro. El lunes en el trabajo, mi jefa, Marian, al ver mi rostro, me hizo pasar rápidamente a su oficina. Pareces como si hubieras pasado por una guerra, dijo, sirviéndome café. ¿Qué pasó? Le di la versión condensada. Su respuesta fue inmediata, tómate la semana libre, nosotros manejaremos el manuscrito de Hopkins sin ti. No puedo simplemente dejar de trabajar por un drama familiar, protesté Amanda. Dijo suavemente, si te hubieras roto una pierna, habrías tomado tiempo para curarte. Tu padre rompió algo dentro de ti y eso merece la misma consideración. Accedí de mala gana a tomar 3 días, pasándolos alternando entre ataques de llanto y maratones de televisión. Scott trabajó desde casa, manteniéndome compañía, mientras respetaba mi necesidad de procesar. El mundo exterior continuaba. Ajeno a mi terremoto interno, el jueves sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar a la tía Patricia sosteniendo un sobremanila grande y luciendo inusualmente incierta. ¿Puedo pasar?, preguntó. Dudé un momento y luego me hice a un lado. Ella se sentó torpemente en nuestro sofá, rechazando café o té. Lo que hizo mi hermano es imperdonable, dijo sin rodeos. Debería haber dicho algo esa noche, y no lo hice. He estado permitiendo el comportamiento de Richard durante años, diciéndome a mí misma que era solo su forma de ser. Me entregó el sobre. Dentro había fotos familiares viejas que nunca había visto, mi madre embarazada de mí, luciendo radiante. Yo de pequeña en los hombros de mi padre, los dos riendo. Unas vacaciones familiares donde mi padre me enseñaba a pescar. Su expresión paciente y amable. No siempre fue así. Después de que tu madre se enfermara por primera vez, algo cambió en Richard. Se obsesionó con el control. Con el éxito medible, era como si organizando su mundo perfectamente pudiera mantener la tragedia a raya. Dijo Patricia suavemente. Estudié las fotos, esos destellos de un padre que no reconocía. Eso no excusa lo que ha hecho, dije. No, aceptó ella, no lo excusa, pero pensé que deberías saber que hubo un tiempo en que te amaba sin reservas. Esa capacidad sigue existiendo en él. Enterrada bajo años de miedo y amargura. Después de que se fue, guardé las fotos en el cajón de mi escritorio, incapaz de mirarlas más tiempo, pero sin poder tirarlas. La implosión familiar generó ondas en nuestra red extendida. Primos, con los que rara vez hablaba, me enviaron mensajes pidiendo detalles. La cuñada de mi padre llamó para decir que siempre había pensado que Richard era demasiado duro conmigo. La mitología familiar se estaba reescribiendo en tiempo real, con las dinámicas de poder de largo tiempo repentinamente a la vista para su reexaminación, 5 días después de la cena. El nombre de mi padre en mi identificador de llamadas provocó un ataque de pánico tan severo que Scott tuvo que guiarme, a través de ejercicios de respiración, durante 20 minutos. Esa noche, investigó terapeutas especializados en trauma familiar y abuso emocional. Necesitas apoyo profesional, dijo, mostrándome una lista corta que había recopilado. Esto está más allá de lo que puedo ayudarte a procesar. Elegía Ladrate Lanor Waters, una mujer cuyos ojos amables y su expresión sin tonterías en su foto profesional de alguna manera inspiraron confianza. Mi primera cita fue programada para el siguiente martes. ¿Y si esto me rompe por completo? Le pregunté a Scott la noche anterior. ¿Y si descubro que estoy aún más dañada de lo que pensaba? No estás dañada, Amanda, estás herida, hay una diferencia, dijo. Me abrazó y añadió, a veces las cosas necesitan romperse para poder sanar correctamente. Una semana después del desastre de la cena de jubilación, mi padre apareció sin previo aviso en el edificio de nuestro apartamento. El portero llamó preguntando si queríamos recibir a Richard Harrington. Mi mano temblaba mientras sostenía el intercomunicador. Es tu decisión, dijo Scott. Podemos rechazarlo. No, decidí. Terminemos con esto.
Mi padre parecía más pequeño de alguna manera cuando entró en nuestro apartamento, su presencia imponente disminuida fuera de sus usuales entornos de poder. Sus ojos recorrían nuestra casa modesta pero cómoda con un juicio apenas disimulado. He venido a aclarar las cosas, anunció sin saludo. Esa escena en mi jubilación fue inaceptable. Me dijiste que me fuera frente a todos, le recordé, mi voz más firme que antes. Esperaba, ¿qué pensabas que iba a pasar?, preguntó. Esperaba que respetaras mis deseos, en lugar de eso, tu esposo creó un espectáculo que socavó toda mi celebración de carrera, Scott. Que había prometido dejarme manejar esta confrontación. Permaneció en silencio a mi lado, su presencia reconfortante. ¿Viniste aquí a disculparte?, le pregunté. Mi padre parecía genuinamente confundido. ¿Disculparme por qué? ¿Por ser honesto acerca de mi decepción? Te he dado todas las oportunidades para hacer algo de ti misma y las has rechazado todas, en ese momento. Vi con total claridad lo que Scott me había estado diciendo durante años. Mi padre era incapaz de verme tal como era. Solo podía ver las formas en las que fracasaba en ser quien él quería. Creo que deberías irte, dije en voz baja. No he terminado, gruñó. Vine a decirte que he hablado con mi abogado. Si tú y Scott no me piden una disculpa pública, ambos serán eliminados de mi testamento. ¿Está claro? La antigua Amanda se habría derrumbado, habría aceptado cualquier cosa para recuperar su aprobación, pero estando en mi propio hogar con mi esposo a mi lado y la vida que habíamos construido juntos rodeándonos. Encontré una fuerza que no sabía que poseía. No queremos tu dinero, dije. Nunca lo quisimos. Lo que queríamos era tu amor. Tu aceptación. Pero ya terminé de intentar ganar algo que debía haberse dado libremente. El rostro de mi padre se endureció. Te arrepentirás de esto cuando estés luchando por pagar las cuentas con tu pequeño hobby de libros. Desearás haber mostrado más respeto. Ahora me respeto a mí misma, dije. Eso es suficiente. Él salió dando un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer que los cuadros en la pared temblaran. Uno cayó, el marco se rompió al golpear el suelo. Era una foto de nuestro día de bodas. Scott y yo riendo mientras nos dábamos el uno al otro pastel. Me arrodillé para recogerla, quitando cuidadosamente el vidrio roto. Simbólico, murmuré. ¿Qué es?, preguntó Scott. Lo único que se rompió fue el marco. Seguimos intactos. Él me ayudó a limpiar los fragmentos, sin que ninguno de los dos mencionara a mi padre esa noche. En su lugar, pedimos comida para llevar, abrimos vino y discutimos si Portland podría ser un buen lugar para un nuevo comienzo. La idea de mudarnos, de crear distancia física para igualar la realidad emocional, me pareció cada vez más acertada. Mientras me quedaba dormida esa noche, me di cuenta de que no me había disculpado por nada en todo el día. Fue una pequeña victoria, pero significativa para alguien que había pasado su vida pidiendo perdón por existir. Cuéntame sobre tu padre, dijo Ladra, Eleanor Watts, durante nuestra primera sesión de terapia. Durante los siguientes 50 minutos, las palabras fluyeron de mí, historias que nunca había articulado completamente, ni siquiera Scott. Ladra Watts escuchó sin juzgar, anotando ocasionalmente. Al final de la sesión, me miró pensativa. Amanda, ¿alguna vez has oído hablar del abuso emocional? Esa simple pregunta dio inicio a un viaje de 3 meses a través de las dinámicas familiares, las respuestas al trauma y el lento proceso de recuperar mi autoestima. Ladra Watts me ayudó a ver patrones que había normalizado. El amor condicional de mi padre, los roles de mis hermanos en nuestro sistema disfuncional. Mis propios comportamientos adaptativos que una vez me protegieron, pero que ahora me limitaban. La curación no es lineal, me advirtió. Tendrás retrocesos, días en los que las viejas creencias se sientan más reales que las nuevas. Eso es normal, tenía razón. Hubo mañanas en las que me despertaba convencida de que era fundamentalmente defectuosa, tardes en las que la crítica de un cliente me sumía en la autocrítica. Noches en las que revisaba mi teléfono esperando un mensaje de mi padre. A pesar de todo, los ataques de pánico continuaron, a veces desencadenados por recordatorios específicos de mi padre. Otras veces apareciendo sin causa aparente. Después de episodios particularmente graves, Ladra Watts sugirió que la medicación podría ayudar, no tiene que ser para siempre, explicó. Piénsalo como una herramienta, mientras tu sistema nervioso aprende nuevos patrones. La medicación para la ansiedad de lodo hizo una diferencia notable en pocas semanas. El constante zumbido de miedo de fondo se calmó. Dormir se hizo más fácil. Me encontré riendo más libremente con Scott, participando con más confianza en el trabajo. Mientras tanto, Scott y yo investigábamos Portland en serio, la vibrante escena literaria, los valores progresistas y la distancia física de Boston. Todo nos atraía. Creamos hojas de cálculo comparando vecindarios, costos de vivienda y posibles espacios para oficinas de Lighthouse Press. ¿Estamos huyendo?,
Le pregunté a Scott una noche mientras revisábamos los anuncios de alquiler en Portland. Estamos corriendo hacia algo. Corrigió él. Hay una diferencia. Nuestra decisión se solidificó cuando Scott recibió una oferta de trabajo inesperada de una empresa tecnológica en Portland que desarrollaba software para editoriales. El puesto venía con un aumento salarial significativo y la opción de trabajar de forma remota. 3 días a la semana. Es como si el universo estuviera confirmando nuestro plan, dijo, mostrándome el correo electrónico. Establecimos una línea de tiempo de 6 meses para la mudanza, dándonos tiempo para terminar los proyectos en Boston y hacer una transición pensada del negocio. Estaba explicando estos planes a Marian cuando sus ojos se abrieron al ver algo. Por encima de mi hombro, Amanda Taylor, una mujer, se acercó a mi escritorio, su perfume caro anunciándola antes que su voz. Soy Vivian Nual. Fui la asistente ejecutiva de tu padre durante 15 años. Mi estómago se apretó. Si tu padre te envió, ella negó con la cabeza. Richard no tiene idea de que estoy aquí. Me jubilé el mes pasado. Así que no puede despedirme por esta conversación. Miro alrededor. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado? Un café cercano. Vivian compartió historias que confirmaron mis peores sospechas y revelaron nuevas dimensiones del comportamiento de mi padre. Su perfeccionismo y sus comentarios mordaces, no sé, limitaban a mí, se extendían a su personal, especialmente a las mujeres. Había reducido a Asociados Junior a lágrimas, se había apropiado de las ideas de otros y había guardado rencores durante años por pequeñas faltas. La noche de la cena de jubilación. 3 colegas de largo tiempo se acercaron a mí por separado, para decirme que siempre habían pensado que Richard había sido innecesariamente duro conmigo. Vivian confesó, el discurso de tu esposo resonó con mucha gente que había experimentado el lado más oscuro de tu padre. ¿Por qué me estás diciendo esto? Le pregunté. Vivian revolvió su café pensativamente. Porque durante 15 años, vi cómo intentabas ganar la aprobación de un hombre que cambia las reglas cada vez que alguien se acerca. Vi cómo te culpabas por su incapacidad para mostrar amor y me quedé en silencio de ella. Extendió la mano a través de la mesa, tocando brevemente la mía. Ya no me voy a quedar en silencio. Esa conversación con Vivian fue una validación inesperada, una confirmación externa de que no había imaginado ni exagerado el trato de mi padre. Fortaleció mi resolución de construir una nueva vida. Liberada de su influencia, en las siguientes semanas, me puse en contacto con primos por parte de mi madre, con quienes había perdido el contacto después de su muerte. Para mi sorpresa, muchos dieron la bienvenida a la reconexión. La hermana de mi madre, Judith, invitó a Scott y a mí a pasar un fin de semana en su casa en Connecticut, donde compartió historias familiares y fotografías que nunca había visto. Tu madre estaría tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido, me dijo tía Judith, mostrándome los diarios universitarios de mi madre. Ella también era artista, ¿sabes? Antes de conocer a tu padre y adoptar sus prioridades. Este vistazo a las ambiciones creativas no cumplidas de mi madre creó un nuevo sentido de conexión con ella. Siempre había pensado que mis tendencias artísticas provenían de la nada. Una anomalía en una familia de profesionales prácticos. Aprender que eran una herencia de mi madre me hizo sentir que estaba reclamando una parte de mi identidad durante meses después del incidente. En la cena de jubilación, estaba dando un discurso en un pequeño evento literario sobre la misión de Lighthouse Press de amplificar las voces pasadas por alto. A mitad de camino, me di cuenta de que estaba hablando con confianza, sin la constante edición interna y la autocrítica que antes acompañaban cualquier aparición pública. Estuviste magnífica, dijo Scott después, mientras celebrábamos, con un grupo de autores y colegas de la industria. Ni siquiera imaginé la cara desaprobadora de mi padre. Me maravillé. Ni siquiera cuando tropecé con el nombre de ese autor. Fue un avance, reconoció Ladran Watts en nuestra siguiente sesión. Estás interiorizando una nueva voz, observó. Tu propia voz de autoaceptación se está volviendo más fuerte que la voz de su crítica. Nuestros planes para Portland avanzaron. Un viaje de búsqueda de casa nos dio una encantadora casa estilo artesano con un garaje convertido, perfecto para una oficina pequeña. Hicimos el depósito. El compromiso con nuestro nuevo comienzo ahora era concreto. De vuelta en Boston. Expandí la misión de Lighthouse Press creando una línea especial para memorias centradas en la reconciliación familiar y la sanación del abuso emocional. El proyecto me resultaba tanto profesionalmente emocionante como personalmente significativo. Una forma de transformar mi dolor en propósito. Mi relación con Jason continuó su descongelamiento cauteloso. Me llamaba ocasionalmente, y nuestras conversaciones gradualmente se volvían menos superficiales. Durante una de esas llamadas, confesó que él también había comenzado terapia. Esa noche en la jubilación de papá me obligó a mirar algunas cosas que había estado evitando. Admitió,
Como he pasado toda mi vida adulta persiguiendo la aprobación de papá y lo agotador que es. Kimberly se mantuvo firmemente en el campo de mi padre, enviando una invitación formal de boda dirigida solo a Scott, con una nota adhesiva que decía, sin drama, por favor. Rechazamos la invitación con una respuesta igualmente formal y un generoso regalo de su lista de bodas. 6 meses después de la cena de jubilación, Scott y yo estábamos discutiendo sobre la posibilidad de formar una familia. Una conversación que siempre había evitado, temiendo haber heredado la capacidad de mi padre para causar daño emocional. ¿Y si soy como él? Susurré, nombrando mi mayor miedo. ¿Y si no sé cómo amar a un hijo incondicionalmente? El hecho de que estés haciendo esa pregunta significa que no serás como él, dijo Scott. Eres consciente de los patrones, estás haciendo el trabajo para sanarlos. Esa noche tuve una sesión de terapia reveladora, donde finalmente expresé mi ira hacia mi padre sin suavizarla con comprensión ni excusas. Ladrán Waters me animó a escribirle una carta que nunca enviaría, derramando décadas de dolor y rabia. Odio lo que me hiciste, escribí, presionando tanto el bolígrafo que rasgó el papel en algunos lugares. Odio que me hicieras creer que era fundamentalmente defectuosa. Odio que incluso ahora. Parte de mí todavía anhelé tu aprobación. El desahogo fue catártico. Después, me di cuenta de que habían pasado semanas desde que pensaba en mi padre todos los días. Su poder sobre mi estado emocional estaba disminuyendo, su ausencia se volvía menos una herida y más un hecho. En nuestra última semana en Boston, recibí un correo electrónico inesperado de un ex colega de mi padre, el hombre mayor que me había hecho un gesto de respeto cuando Scott y yo salimos de la cena de jubilación. Me retiro a Portland el próximo mes. Escribió Richard y yo tuvimos una discusión recientemente sobre su trato a un joven analista que me recordó su comportamiento hacia ti. Si tú y Scott ya están establecidos para entonces, tal vez podamos tomar un café. A veces la familia elegida es más importante que las conexiones biológicas. Mientras empacábamos nuestras pertenencias en un camión de mudanza, encontré el sobre con las viejas fotografías que la tía Patricia me había dado. Mirarlas ahora produjo menos dolor, como si representaran personajes en una historia en lugar de mi familia real. Las empaqué junto con fotos más recientes, Scott y yo haciendo senderismo en New Hampshire, nuestro stand en el festival literario rodeados de lectores. Una cena con amigos que nos amaban exactamente como éramos. En nuestra última noche en el apartamento vacío de Boston, Scott me encontró de pie frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. ¿Estás teniendo dudas?, preguntó, rodeándome con los brazos desde atrás. No, dije con sinceridad. Solo estoy diciendo adiós a la persona que fui aquí, la que nunca se sintió lo suficientemente buena. Ella siempre fue lo suficientemente buena, dijo Scott. Solo que aún no lo podía ver mientras conducíamos hacia el oeste a la mañana siguiente. Me di cuenta de que no había revisado mi teléfono para ver si había mensajes de mi padre en más de una semana. No fue una decisión consciente. Simplemente un desvanecimiento natural de un viejo hábito que ya no me servía. El constante dolor por su rechazo se había transformado en algo diferente, no ausencia de dolor, sino presencia de autorrespeto. Portland nos recibió con una semana de sol inusual, como si afirmara nuestra decisión. Mientras desempacábamos cajas en nuestro nuevo hogar, encontré el marco de la foto de boda roto de la noche de la última visita de mi padre. Había guardado el marco, pero reemplazado el vidrio. Creo que esto pertenece aquí, dije, colocándolo en la repisa de la chimenea de nuestra nueva sala. Un recordatorio de lo que trajimos con nosotros y lo que dejamos atrás. Scott sonrió, entendiendo perfectamente. El pasado nos hizo quienes somos, dijo, pero no decide quiénes seremos. Un año después de la cena de jubilación de mi padre, me encontraba en nuestra cocina de Portland, sosteniendo un vaso de sidra espumosa, a través de la ventana. Podía ver a Scott asando en nuestra terraza trasera, rodeado de nuestros nuevos amigos y familia elegida. La luz del sol de primavera filtraba a través de los cerezos en flor, proyectando luces moteadas sobre nuestro jardín. El último año había traído cambios que no habría podido imaginar. Aquella noche dolorosa en Boston, Lighthouse Press había prosperado en la comunidad literaria solidaria de Portland, ganando un premio de innovación para pequeñas empresas por nuestros programas de alcance comunitario. Mis sesiones de terapia con la Dra. Waters habían pasado de ser semanales a mensuales y, lo más significativo, estaba embarazada de 4 meses de nuestro primer hijo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó la tía Patricia, que había volado desde Boston para nuestra fiesta de inauguración. Su relación con mi padre se había tensado después de que ella siguiera manteniendo contacto conmigo, pero a los 68 años. Finalmente había decidido priorizar sus propios valores sobre la armonía familiar. Estoy bien, gracias, sonreí, entregándole un plato de aperitivos para llevar afuera.
El timbre sonó mientras estaba organizando una tabla de quesos. Abrí la puerta para encontrar a Jason, con el aspecto algo desordenado por el viaje, pero sonriendo con timidez. Perdón por el retraso, dijo, el vuelo desde Nueva York se retrasó. Lo abracé, aún acostumbrándome a esta nueva relación más cálida que estábamos construyendo. Durante el último año, habíamos pasado de llamadas telefónicas incómodas a conversaciones genuinas. Él había visitado Portland 2 veces, cada vez abriéndose más sobre sus propias luchas con las expectativas de nuestro padre. Pasa, dije. Todos están afuera. ¿Cómo está Clea? Jason había comenzado recientemente a salir con una profesora de kindergarten que parecía sacar un lado más suave de él. Está bien, dijo. Quería venir. Pero no pudo conseguir el tiempo libre, dudó un momento y luego me entregó un sobre. He estado debatiendo si mostrártelo, pero creo que deberías saberlo. Dentro estaba un artículo corto de una publicación empresarial de Boston con una pequeña fotografía de mi padre. El titular decía, el ex CVP de First Atlantic, Richard Harrington, hospitalizado por un pequeño derrame cerebral. Está físicamente bien, añadió rápidamente Jason al ver mi expresión. Pero ha sido una llamada de atención. Ahora está solo la mayor parte del tiempo. Kimberly lo visita cuando puede, pero su residencia quirúrgica la mantiene ocupada. Se negó a contratar ayuda al principio, pero después de que quemó la cena y activó las alarmas de humo, los vecinos me llamaron, estudié la foto de mi padre. Se veía más viejo. Algo disminuido, siento escuchar que no está bien, dije. Sinceramente, pero no sé qué esperas que haga con esta información. Jason se encogió de hombros, nada necesariamente. Solo pensé que debería saberlo. Puse el artículo sobre el mostrador, prometiéndome a mí misma que lo procesaría más tarde. Hoy se trataba de celebración, no de reabrir viejas heridas. La fiesta fluía a mi alrededor, una alegre reunión de personas que nos apoyaban. Mis colegas de Lighthouse Press conversaban con los amigos de tecnología de Scott, y Patricia intercambiaba consejos sobre jardinería con nuestra vecina. Jason, poco a poco, se relajaba, mostrando un interés poco característico por uno de nuestros autores y las discusiones sobre terapia narrativa a medida que la tarde se acercaba. Scott pidió la atención de todos, levantando su copa. Hace un año, Amanda y yo tomamos la mejor decisión de nuestras vidas: mudarnos a Portland. Pero el viaje comenzó antes, con un momento de verdad en cierta cena de jubilación. Se intercambiaron miradas cómplices entre los que conocían nuestra historia. Esa noche podría habernos destruido, pero en su lugar, nos liberó. Sugirió hacia mí sus ojos suaves. A Amanda, quien me enseñó que la verdadera fortaleza no se trata de no caer nunca, sino de levantarse cada vez que la vida te derriba. Y a todos ustedes, que se han convertido en nuestra familia de Portland. Gracias por darnos la bienvenida tal como somos. Las copas tintinearon mientras todos brindaban, de pie allí. Rodeada de afecto genuino, sentí una plenitud que había buscado durante décadas. La validación que había buscado desesperadamente de mi padre siempre había sido una ilusión, desvaneciéndose a medida que me acercaba. Aceptar que la verdadera aceptación no requería distorsionarme para cumplir con las expectativas de alguien más me permitió darme cuenta de que ya no lo necesitaba. Después de que nuestros invitados se fueron, Jason nos ayudó a limpiar, mostrándose inusualmente doméstico mientras cargaba el lavavajillas. Tengo una confesión, dijo, doblando un trapo de cocina con una precisión inesperada. He estado viendo a un terapeuta durante 8 meses. Eso está bien, Jason, le dije genuinamente complacida. Está cambiando la forma en que veo todo. Papá, tú su apoyo contra el mostrador. ¿Sabías que yo sentía celos de ti cuando estábamos creciendo? Casi dejó caer el plato que estaba enjuagando. Celoso de mí, tú eras el hijo dorado. Era el hijo obediente, me corrigió, hacía todo lo que papá quería y obtenía su aprobación. Claro, pero tú siempre sabías quién eras. Incluso cuando te costó todo, te mantuviste fiel a ti misma. Yo nunca tuve ese tipo de valentía. Hablamos hasta tarde en la noche, después de que Scott se fuera a la cama, compartiendo perspectivas sobre nuestra infancia que me hicieron ver eventos familiares con nuevos ojos. Cuando Jason finalmente se fue a su hotel, me abrazó fuertemente. Lo siento por no haber sido un mejor hermano, susurró. Estamos escribiendo una nueva historia ahora, le recordé. Eso es lo que importa. 3 días después, mientras visitaba Powell's Books, recibí un mensaje de texto de Kimberly, el primer contacto directo en meses. Papá pregunta por ti, probablemente no sea nada. Solo pensaba que debería saberlo. Me quedé congelada entre las estanterías, mi mano moviéndose instintivamente hacia mi abdomen ligeramente redondeado. La vieja Amanda habría dejado todo y regresado a Boston. Desesperada por esta posible oportunidad, la nueva Amanda reconoció el mensaje por lo que era:
la forma de Kimberly de transferir la responsabilidad de hacer que la distensión continuara a mi elección, en lugar de la de nuestro padre, después de una cuidadosa consideración y una larga conversación con Scott. Redacté una respuesta simple: gracias por avisarme. Espero que se recupere bien. No fue una puerta cerrada de golpe, pero tampoco una apresurada carrera hacia una abierta. Solo un reconocimiento de una humanidad compartida que existía independientemente de nuestra relación rota 2 semanas después. Tuve un encuentro fortuito que cristalizó lo lejos que había llegado. Mientras visitaba a un amigo en el hospital, después de una cirugía menor, doblé una esquina y casi me chocó con mi padre. Se veía sorprendido, luego cauteloso. Había perdido peso y una ligera caída afectaba un lado de su rostro. Evidencia del derrame cerebral que Jason había mencionado. Amanda, dijo, su voz más áspera de lo que recordaba. Papá, respondí, sorprendida por mi calma constante. Jason mencionó que tenías algunos problemas de salud. Espero que estés mejor. Asintió rígidamente, solo un chequeo, nada serio. Nos quedamos incómodos en el pasillo del hospital, el personal médico fluyendo alrededor de nosotros como un río alrededor de 2 rocas obstinadas. Te ves diferente, dijo finalmente. Sonreí levemente. Estoy embarazada. Algo pasó por su rostro, sorpresa, quizás un atisbo de alguna emoción más profunda. Rápidamente suprimida. Ya veo. Felicitaciones, gracias. Otro silencio se extendió. Entre nosotros, lleno de décadas de cosas no dichas. Me di cuenta de que estaba esperando algo, tal vez una disculpa o algún reconocimiento del dolor que me había causado. Pero su expresión seguía cuidadosamente neutral, su postura rígida. Debo irme, dije finalmente. Mi amigo me está esperando. Asintió. Saluda a Scott de mi parte. Fue una cortesía tan convencional, tan en desacuerdo con nuestra última interacción, que casi me río. En su lugar, simplemente asentí y pasé junto a él, continuando por el pasillo. Lo que me sorprendió después no fue lo que había sucedido, sino lo que no había pasado: ningún aumento del ritmo cardíaco, ninguna visión en tonel, ninguna necesidad desesperada de que me amara. Había hablado con mi padre como un adulto, con otro, sin el peso de mis heridas de la infancia, dictando mis respuestas. El encuentro me dejó reflexiva, pero no devastada. Él nunca cambiará, le dije a Scott esa noche. No, no fundamentalmente, respondió Scott, ¿estás bien con eso? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que sí. Por primera vez. Entiendo verdaderamente que sus limitaciones no son mi fracaso. Ese otoño, mientras los árboles de Portland se volvían de brillantes tonos naranjas y rojos, preparamos nuestra casa para el bebé. Jason nos visitó 2 veces, trayendo regalos excesivamente extravagantes para su futura sobrina o sobrino. La tía Patricia envió colchas hechas a mano y actualizaciones regulares sobre noticias familiares, incluida la charla de que mi padre había estado viendo a una mujer de su iglesia. Una viuda que aparentemente toleraba su difícil personalidad. Qué bien por él, lo dije cuando lo escuché, realmente queriendo decirlo. La felicidad o infelicidad de él ya no definía la mía. A finales de noviembre, nuestra hija Lily Eleanor Taylor nació. Después de 20 horas de trabajo de parto, al sostenerla por primera vez, me sentí abrumada por un amor tan feroz e incondicional que me hizo derramar lágrimas. Es perfecta, susurró Scott, tocando suavemente sus deditos pequeños. Al mirar la cara pacífica de nuestra hija, hice una promesa silenciosa: crecería sabiendo que era suficiente tal como era. Su valor nunca estaría ligado a logros ni a la conformidad con la visión de otra persona. Sería amada por su ser auténtico, sin importar la forma que tomara. Jason voló para conocer a su sobrina la semana siguiente, acunándola torpemente con una mezcla de terror y asombro. Tiene los ojos de mamá, observó, tocándole la mejilla suavemente. También lo pensé, dije, contenta de que alguien más hubiera notado la conexión con nuestra madre. Dudó un momento y luego añadió: le conté a papá sobre ella. No dijo mucho, pero pidió ver una foto. Asentí, sin alentar ni angustiarme por la información. Mi padre ahora era una figura periférica en mi historia, ya no la fuerza definitoria de la misma. Con la llegada de la Navidad organizamos una pequeña cena para nuestra familia elegida, amigos que se habían vuelto esenciales para nuestra vida en Portland. Jason y su ahora seria novia Claire. Y la tía Patricia. Nuestra casa brillaba con calidez y risas. Lily pasó de brazos amorosos a brazos amorosos mientras compartíamos comida y cuentos, después de la cena, mientras nos reuníamos en la sala con el postre. Scott propuso un brindis por la familia. Lo dijo simplemente: no solo la que nacemos, sino la que creamos a través del amor y la elección. A la familia, todos respondieron, levantando sus copas, mirando a estas personas que me aceptaron completamente, que vieron mis fortalezas y debilidades y me amaron de todos modos. Finalmente entendí la lección de aquella dolorosa cena de jubilación. 1 año y medio atrás,
lo que había parecido un final, el rechazo final de mi padre, en realidad había sido un comienzo. Al levantarme y salir con Scott esa noche, había dado el primer paso hacia encontrar mi verdadero hogar. Lily comenzó a inquietarse y me excusé para darle de mamar. En la tranquilidad de su habitación, me balanceaba suavemente en la silla que Scott había restaurado para nosotros. Estudiaba la cara perfecta de mi hija y sentí una paz que nunca había conocido antes. Nunca tendrás que ganar mi amor. Susurré, ya es completamente tuyo, para siempre. En ese momento me di cuenta de que me había dado el mismo regalo, aceptación incondicional de quien era, separada de los logros o validación externa. El viaje no había sido fácil y aún había días difíciles. Pero había encontrado mi camino hacia una verdad que me había eludido durante 32 años. Yo era suficiente. Siempre lo había sido. El sonido de la risa provenía de la sala y la pequeña mano de Lily apretó mi dedo con sorprendente fuerza. Este era mi legado ahora, no la decepción de mi padre, sino el futuro de mi hija. No un camino dictado por los valores de otro, sino uno que estaba creando con cada elección auténtica. ¿Cuál? ¿Es tu historia de encontrar libertad de las expectativas familiares tóxicas? ¿Alguna vez alguien se levantó por ti cuando no podías hacerlo por ti misma? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios abajo. Y si esta historia resonó contigo, por favor suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que también son suficientes tal como son. Gracias por ser parte de este viaje conmigo. Recuerda, a veces lo más valiente que podemos hacer es alejarnos de lo que nos lastima, hacia lo que nos ayuda a sanar.